Buenas noches, somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre destilación con arrastre de vapor usando el equipo SOXMED. ¿Qué es el equipo Softler? Es un compuesto sólido de origen natural. A menudo se somete a un proceso con un disolvente para extraer componentes orgánicos como pigmentos, grasas y compuestos medicinales. Esta operación se llama extracción líquido sólido y se lleva a cabo en el contexto general de la lixiviación o proceso líquido sólido. Dentro de este proceso se encuentra el método de Softler, donde se selecciona un disolvente que pueda disolver el compuesto de interés. Frank von Softler, un científico alemán dedicado al estudio de la química de los alimentos, es reconocido por haber creado en el año 1879 el extractor Softler, que trata de un tipo de vidrio empleado para extraer sustancias presentes en una sustancia sólida, como podemos ver en la imagen de la derecha. Gracias. Utilidad. Es efectiva para separar compuestos volátiles de muestras sólidas. Este método se basa en los principios de la destilación y se usa cuando los puntos de ebullición de los compuestos de interés son significativamente diferentes. Por otra parte, tiene la ventaja de poder separar compuestos de muestras sólidas de manera efectiva, minimizando la degradación y pérdida de componentes volátiles, donde el líquido pasa a través de la estructura sólida y disuelve selectivamente el compuesto deseado, dejando los sólidos en la fuente original. Para llevar a cabo cualquier tipo de extracción, es necesario tratar la muestra con un disolvente específico. Como tercer tema tenemos las características del método de extracción Softlet. Primera característica es la extracción semicontinua. El método Softlet se basa en una extracción semicontinua, lo que significa que la muestra se somete a múltiples ciclos de extracción con el disolvente para lograr una separación eficiente de los componentes deseados. Como segunda característica tenemos el uso de disolvente. Este proceso utiliza un disolvente adecuado para extraer los componentes deseados en la muestra. El disolvente se calienta, se volatiliza y luego se condensa goteando sobre la muestra, permitiendo la extracción de los componentes solubles en el disolvente. Como tercera característica tenemos el contacto repetido. Una de las ventajas de este método es que la muestra está en contacto repetidas veces con porciones frescas de disolvente, lo que aumenta la eficiencia de la extracción. Como cuarta característica tenemos la extracción de sustancias lipídicas. Este extractor es especialmente útil para la extracción de sustancias de baja solubilidad con el disolvente como compuestos lipídicos. Quinta característica, este es un equipo especializado. Este método requiere el uso de un equipo específico que consta de un matraz, un condensador y un cartucho de celulosa que contiene la muestra. Como última característica tenemos las aplicaciones en análisis de alimentos. Este método se utiliza comúnmente en el análisis de alimentos para determinar la cantidad de grasa presente en una muestra o en la extracción de aceites esenciales. Proceso de extracción de solvente mediante el equipo SOXLE. El método conlleva la ejecución de una extracción empleando un solvente de un material generalmente sólido. Fundamentalmente, este procedimiento es un proceso de lavado repetitivo de la muestra sólida que se busca extraer, culminando en la obtención de un extracto que puede asumir la forma de un aceite esencial o vegetal. Con tal propósito se hace uso de un dispositivo de calentamiento que se ajusta a la temperatura apropiada para el solvente. Además, se emplea un matraz aforado para inducir una evaporación continua y trasladar el solvente utilizado de la muestra hacia el sifón Soxhler. Adicionalmente, se introduce un sistema de refrigeración en forma de un condensador que tiene como objetivo principal enfriar el sistema. Este condensador está equipado con una entrada y una salida de agua dispuestas en un volumen de agua específico. En el interior de este sistema se encuentra un motor pequeño que contribuye a la circulación del agua en el condensador, manteniendo de esta forma una temperatura baja en el sistema. Por consiguiente, esto asegura que el volumen evaporado del solvente se condense y gotee sobre la muestra específica. Partes del extractor Softlet. Dispositivo de calentamiento, también denominada estufa o plancha de calentamiento. Se emplea para alcanzar la temperatura adecuada del disolvente. Matraz aforado. Captura tanto el disolvente que se ha evaporado como los compuestos que han sido extraídos. Sistema de refrigeración. Compuesto por un condensador con una entrada y una salida de agua que está ubicado en un volumen de agua predeterminado. Este
Este sistema cuenta con un pequeño motor que facilita la circulación del agua dentro del condensador, manteniendo así una temperatura baja en el sistema. Cámara de extracción. Debe estar enlazada en un extremo a un matraz de destilación y en el otro a un sistema de refrigeración. Filtro. Diseñada para un soporte óptimo, aquí es donde se ubica la muestra, puede ser cualquier material con capacidad filtrante, donde se emplea con preferencia la celulosa, el papel filtro y cartuchos prefabricados. El tubo Socklet, compuesto cuerpo con una abertura en su boca y un tubo sifón diseñado para el paso de vapor. Su principal función es la condensación de vapores y se emplea como tal en lo que es el proceso. Condiciones para el proceso de extracción. En primer lugar, se establece la temperatura de calentamiento del solvente, la cual dependerá de su punto de ebullición. Posteriormente, se determina el tiempo de contacto del solvente con el material, la cantidad de muestra que se tomará en cuenta en función del volumen del sifón. Finalmente, se dispondrá el cartucho muestra, que puede ser papel filtro o algodón, donde se va a proceder a colocar la muestra. Una vez que se ha obtenido la mezcla de la muestra y el solvente, luego de haberse realizado varias recirculaciones, sifonamiento del solvente, se lleva al evaporador para destilar el solvente y recuperar, culminando en la obtención final de sustancias solubles en el solvente. Para determinar el rendimiento del equipo y de la extracción del aceite, se tomará en cuenta la siguiente ecuación: porcentaje de rendimiento igual gramos de muestra sobre gramos de aceite extraído por 100. Para finalizar, hablemos del sifonamiento. En el método Soxhlet, el sifonamiento es una parte importante del proceso que permite la recirculación del solvente y la extracción eficiente de los compuestos de interés. Luego de la primera disolución de la parte soluble de la muestra, esta pasa de nuevo al matraz donde se evapora el solvente, separándose la fase a obtener. El solvente sube y se condensa para luego pasar de nuevo al sifón, donde se volverá a realizar el proceso de extracción, como se observa en la imagen. Para mejorar algunos aspectos del sifonamiento se debe considerar lo siguiente. Primero que nada, el diseño y ajuste del sifón. Hay que asegurarse de que el sifón esté bien diseñado y ajustado correctamente para garantizar un flujo continuo de solvente desde el extractor hacia el matraz de destilación. Como segundo punto tenemos el control de la velocidad del sifonamiento. Es importante controlar la velocidad del sifonamiento para asegurarse de que el solvente fluya adecuadamente sin causar perturbaciones en el proceso de extracción. También debemos monitorear el nivel del solvente. Por esto se debe a que el solvente, cuando se encuentra demasiado bajo, esto causa la interrupción del ciclo de extracción y por consiguiente afecta la eficiencia. Por lo que debemos asegurarnos de que el nivel del solvente esté por encima del punto de entrada del sifón para garantizar un flujo constante. Como punto D tenemos que evitar las obstrucciones para mantener el extractor y el sifón limpios. Mantener el extractor y el sifón limpios para evitar obstrucciones que pueden interrumpir el flujo del solvente. También debemos optimizar el ciclo de extracción dentro de los siguientes pasos. Primero que nada, dependiendo de la muestra y del compuesto de interés, debemos ajustar la duración y el número de ciclos de extracción para obtener los mejores resultados. Realizar pruebas preliminares para determinar la duración y el número de ciclos de extracción óptimos para una muestra específica es vital para optimizar el proceso. Gracias.